Muy buenas tardes. Hoy voy a iniciar con un tema que para nosotros es muy importante, porque toda actividad científica tiene que tener de base una filosofía. Y es sobre eso que voy a hablar, sobre el planteo filosófico de lo que nosotros estamos haciendo en Paraguarí, en el laboratorio de Paraguarí. Y se basa fundamentalmente en una experiencia naval de investigación científica organizado por la Real Marina Británica en el año 1768. El plan que se siguió ahí es el plan que nosotros cuidadosamente lo hemos estudiado. Fuimos a Inglaterra, vimos todo el mecanismo. Y sobre eso es lo que voy a hablar, porque ese plan estructural que fue formado para la investigación de las aguas del Pacífico en un barco que después voy a conversarles, que fue exclusivamente para investigación científica. Ese plan es el que voy a conversar con ustedes, que llevaba el nombre de Florilegium. Es el Florilegium. El Florilegium es un arte espectacular que voy a explicar de cómo coleccionar especímenes. Unos años más tarde vino el Beagle con Darwin, Charles Robert Darwin, que fue el siguiente investigador que estuvo también en aguas del Pacífico, pero también parte del Brasil, coleccionando especímenes. Pero la idea es que yo lo que voy a demostrar es la base de por qué elegí este tema de este barco inglés, que después vamos a saber su nombre, y el fundamento que me pareció extraordinario que se usó ya en aquella época y que nosotros ahora lo estamos implementando en Paraguay. En el año 1768 fue botado este barco, pero no con su nombre original, sino que fue como un barco para la Marina Mercante Inglesa de Transporte en Whitby, en Inglaterra. Este barco más adelante cambió su nombre durante el reinado de Jorge III, que aprobaba y promovía mucho lo que sea científico, y entonces se denominó Endeavour, que en inglés significa una empresa específica, el Endeavour. El Endeavour entonces fue el nombre de este barco, que constaba básicamente ya destinado a la Marina Real de Inglaterra, pero para misiones de investigación y exploración. Tenía 5 capítulos, pero lo más importante es que estos capítulos que nos conciernen había un capítulo militar también, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a hablar sobre eso. El primero era un informe del paso del planeta Venus por Tahití. Para eso salieron de Plymouth, que es un puerto inglés en el sur oeste de Inglaterra, y navegando pasaron por el Estrecho de Magallanes y subieron hasta Tahití, donde se hizo el primer estudio del pasaje de Venus. Pero eso no fue tan exitoso, así que eso se recuerda poco, hubo errores. Pero lo segundo sí fue importante, que fue el estudio de fauna y flora de todas las islas del Pacífico. Y también Australia y Nueva Zelanda. Desde Tahití empieza. Esa nave disponía de 94 tripulantes, tenía 71 oficiales y tenía 12 marinos de la Guardia Real para mantener el orden por cualquier situación que se avenga ahí. Entonces, saliendo de Plymouth, fueron por el Océano Pacífico para estudios de fauna y flora. Su capitán fue el capitán James Cook, no Hook, ese es otro, este es Cook con C. El segundo que estaba a cargo de la misión científica era Sir Joseph Banks, que fue un extraordinario visionario de toda esta visión y de los capítulos de investigación y de los programas de investigación. Y el tercero fue un invitado, un sueco que se llamaba Daniel Solander, que fue el que organizó todo el sistema de cómo clasificar las plantas que nosotros queremos usar en Paraguarí. Este barco salió entonces y lograron conseguir 30.000 especies de plantas, 30.000, donde después Joseph Banks reunió en un libro que se llamaba Tesoros Británicos
de Cook en su primer viaje científico, que fue el que le estoy hablando. El libro se denominó Florigillium y fue escrito por Joseph Bank y hablaba de toda la investigación botánica que hicieron. Yo personalmente, ahí estoy en una foto frente al costado del busto de Darwin en el Museo de Ciencias Naturales inglés, viendo toda esa enorme colección que se hizo. Ahí también parte otra idea que se me ocurre a mí, por qué me fui a Paraguarí a abrir un laboratorio. El laboratorio de Paraguarí se abre porque en el mismo Instituto de Ciencias Naturales había una división que se llamaba Angela Marmont Center para la Biodiversidad del Imperio Británico. La idea entonces surge porque aparece verdaderamente Angela Marmont Center como la base de decir, señores, vamos a hacer biología, fauna y flora de todas las islas británicas, o sea, del Imperio Británico, de Great Britain. Y allí me gustó esa idea, porque esa idea era una idea maravillosa, y entonces de hacerlo en el Paraguay, en el sector de Paraguarí, de los grandes cerros que todavía prácticamente poca gente ha estado, y también de los montes del Atlántico Sur de ese lugar. Hay montes del Atlántico Sur en ese lugar que es una maravilla, como se pueden explorar las especies de plantas. De hecho, ustedes van a ver que en nuestro escudo, una hoja de una planta rarísima que encontramos allí en las estribaciones del cerro y que dijimos esta va a ser el pet plant del instituto, o sea, la mascota botánica del instituto, y está allí, ustedes lo van a ver después. Pero hablando de la parte científica, visitando ese museo, me fui a ver cómo es que ellos imprimían y cómo mantenían el material que coleccionaban de plantas, que es lo que quiero hacer también allí. Entonces me fui y estuve observando una serie de láminas espectacularmente logradas en ese museo de muchas plantas del Pacífico que fueron descubiertas por primera vez. De ahí hay una, por ejemplo, que se llama Banksia ericifolia. Esa planta fue, lleva el nombre de Banks justamente porque él fue uno de los grandes que hizo la creación de este viaje y mantuvo estos viajes. Y una serie de diferentes especies del Florigillium, y que a mí me quedé básicamente impresionado cuando vi cómo hacían las impresiones de estas plantas y para guardarlas en esa manera. En la forma antigua, se me ve en una foto, se me ve tomando notas en el Museo de Ciencias Naturales, porque yo estaba absolutamente impresionado por la capacidad que esa gente en el año 1700 tenía para clasificar plantas, y muestro ahí algunos ejemplos. Hasta que también encontré las plantas que están hoy clasificando. En Miami estuve en el museo también, las plantas como están clasificando en Estados Unidos, ya con una técnica mucho más moderna y con mayor revelación de conservación. Pero la base fue el Florilegium, que salió de ese barco que se llamaba Endeavour, como les estoy diciendo. Y hay varios libros, hay otros anales de botánica que también introducen los fundamentos de los sistemas de raíces, por ejemplo, en plantas cultivadas. Todo eso se hizo hace mucho tiempo. Entonces ustedes entiendan lo importante que es. Y el programa que estamos desarrollando va a llevar un tiempo. El programa que estamos desarrollando ahora es, con toda esa información de plantas, ver cómo se puede hacer una especie de compendium de todo esto para entender lo más importante para nosotros, que ya he anunciado en un video previo: cómo intervienen los electrones cediendo su energía para la fotosíntesis. Es decir, cómo hacen las plantas para absorber esos electrones que le dan energía, y con el agua y el anhídrido carbónico del aire, generar todas las moléculas que necesitan para vivir, crecer y desarrollarse. Pero para eso teníamos que ver cómo cada particular especie de planta hace esas cosas. Ahora ya aquí en el laboratorio nos va a ser muy fácil continuar con eso. Pero eso
teníamos que saber los principios básicos de cómo esto se elabora. Y así entender de la enorme cantidad de plantas que hay, y las rarezas y de las variedades, tratar de entender por qué esa biodiversidad, de tal forma como lo hacen en el instituto, que les dije, que para mí fue excelente la idea de hacer toda la parte de estudios de botánica en el Reino Unido de Gran Bretaña. Y en eso estamos enfocados ahora a full. Señores, hay una réplica del barco en este momento en el Reino Unido. Esta es la cabina original del capitán James Cook, que ustedes están viendo aquí. Entonces, les termino con esto explicando, y ustedes ya saben cuál es el objetivo, pero esto va a continuar. Esto va a continuar con la parte ya de una parte súper moderna, que es el estudio de los electrones y la fotosíntesis, para entender una serie de cuestiones, pero usando el método más moderno que hay, que es la computadora cuántica. La primera fase de la fotosíntesis la explicaremos, después la segunda y la tercera, son fases. No se puede explicar todo de golpe. Y estamos en este momento investigando para la primera fase. Después investigaremos para las otras fases. Así que esta es la primera parte que les presento. Luego vendrá la siguiente.